Alberto Ciro Murayama, consejero del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. Hola, Mari Carmen, Marco, Pepe, encantado de estar con ustedes como siempre. Igualmente, Oye, Ciro, Ciro, gracias, buenas noches. Vimos hoy este anuncio de que ya esta conferencia de prensa que dieron ustedes hoy en el INE, junto con Aristóteles Núñez, el jefe del SAT, de que ya arranca este visor INE-SAT. Ahora sí estás dando miedo, Ciro. Que ahora sí van a poder tener una fiscalización, por lo que se ve muy completa, porque van a haber gastos, ingresos, proveedores, importaciones, todos los gastos de campaña y además en línea con el SAT. Ahora sí no se les va a escapar nada. Cuéntanos un poco, Ciro. En efecto, bueno, vamos a tener acceso a todo lo que se factura, lo que los partidos reciben, lo que van adquiriendo, lo que incluso los propios candidatos vamos a tener acceso a sus declaraciones de ingresos, de gastos, a los pagos que hacen, si tienen ingresos porque facturan, por actividad profesional, por sueldos y salarios. Vamos a tener el perfil fiscal de los actores políticos. Ahora lo tenemos, pero es por oficio, digamos. Nosotros tenemos que ir haciendo solicitudes para que el SAT nos dé la información. Desde la reforma constitucional de 2007 se retiró el secreto bancario, judiciario y fiscal como un obstáculo al IFE. Entonces, ustedes se acordarán que allá en las célebres multas de Pemex y amigos de Fox, se batalló en aquellos años mucho para poder sortear, trascender estos secretos. Ya con la reforma de 2007 se estableció que pues para fiscalizar a los partidos el IFE era una autoridad hacendaria propiamente dicha, y ahora se profundizó más con la reforma de 2014. El SAT lo que está haciendo es volverse, lo digo como lo decía el licenciado Aristóteles Núñez, proactivo. Ya no va a esperar a que nosotros le pidamos la información para dárnosla, sino que nos la estará generando de manera automática en este visor, en el que vamos a tener pues información de los últimos 3 años de cómo han estado las declaraciones fiscales de los candidatos, cómo están los partidos políticos y quién les factura y a quiénes les factura, de tal forma que vamos a poder cruzar toda la información existente en el sistema fiscal mexicano por cada uno de los actores políticos, por los proveedores. Vamos a poder conocer las facturas, si les están dando el mismo precio a los distintos actores políticos. Es decir, creo que es una herramienta muy útil. Les comento que, por ejemplo, en el proceso de fiscalización que acabamos de concluir hace unas semanas, el SAT nos dio información de arriba de 676,000 facturas que distintos proveedores emitieron hacia los partidos políticos. Eso a nosotros nos permitió conocer gastos que los partidos, pues en un principio, no nos reportaron a nosotros. Entonces les dijimos, a ver, aquí estamos detectando que tú estás gastando más de lo que me dices, y eso pues nos permite una fiscalización más exhaustiva, pues como debe ser en una cultura real de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos y candidatos. Así es, Ciro Murayama, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, encantado. Igualmente, Ciro, creo que este punto es bien importante, porque los contribuyentes en general hoy tenemos la obligación de cumplir con nuestros impuestos, pagarlos, y hay un cruce de información con lo que pues el SAT tiene, pues ahora sí que todas las cartas de cada uno de los contribuyentes. Puede cruzar la información de lo que declaramos los contribuyentes y lo que las operaciones que realizamos en los bancos, por ejemplo, para ver si es congruente lo que decimos que gastamos con lo que realmente gastamos, o lo que decimos que tenemos con lo que realmente tenemos. Y ahí, en el caso de los partidos políticos, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Porque ya ocurrió, como lo acabas de comentar, en aquellos casos en donde los partidos políticos gastan más y no lo declaran. ¿Cómo se profundiza en esta información para saber de dónde proviene ese dinero? Bueno, lo que nosotros hacemos es sancionar cuando hay gastos que los partidos no nos informan. Hay una sanción del 150% de ese gasto para justamente inhibir, desestimular que no estén reportando. Con el modelo actual de fiscalización, que nos da pues alrededor de 40 días después de concluidas las campañas para emitir nuestros dictámenes, y siendo ya el INE una autoridad fiscalizadora a nivel nacional, no solo fiscalizamos ya las campañas federales, sino las de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales en este proceso electoral
fiscalizamos a 13,000 candidatos. Pues la verdad es que la única manera de hacerlo bien y en tan poco tiempo es teniendo un modelo que no sea intensivo en mano de obra, es decir, en la auditoría tradicional, revisando a mano facturas, sino en un modelo pues muy intensivo en tecnología y en bases de datos, en cruces de información, y es a lo que vamos. Vamos a cruzar miles y cientos de miles de facturas, de declaraciones de los partidos. Los partidos a nosotros en el sistema integral de fiscalización, que es de línea, un desarrollo propio, nos reportaron más de 1 millón de movimientos y más de 400,000 pólizas con su soporte documental. Eso es lo que nosotros estaremos cruzando con toda la información del SAT, y no solo del SAT, con otros fuentes de información como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Pero yo creo que esta herramienta que hemos estado conversando con el SAT y que hoy ha puesto a nuestra disposición, pues va a ser muy útil para que en efecto tengamos una fiscalización tan expedita como exhaustiva. Pues sí, suena realmente útil, Ciro, para transparentar las campañas políticas, el dinero de las campañas políticas, que creo que es la base de todo esto. Se lo da José Yuste. Sobre este tema, Ciro, cuéntanos, el esfuerzo informático me imagino que va a ser interesante, porque recordemos que incluso al mismo SAT le ha pasado que de repente su página se cae en días claves trimestrales de entrega de documentación, se cae. ¿Ustedes cómo van a plantear este reto para cruzar todos los datos? Bueno, es un genuino reto. Yo cada que conozco la información que me da el SAT, por ejemplo, nos comentan que por segundo se ingresan algo así como 740 facturas electrónicas al segundo en el sistema del SAT. Cuando nosotros les pedimos la información de los cerca de 19,000 proveedores que registramos en nuestro padrón, que son los que le venden o le dan servicios a los partidos políticos durante la campaña, y les pedimos información de las facturas, nos dieron 850 millones de facturas. De ahí las depuramos para ver cuántas iban a los partidos políticos. Entonces, en efecto, se necesita un buen soporte informático para hacer esto, y también pues ir con tiros de precisión, es decir, pedirle al SAT información más depurada, por ejemplo, la que se factura expresamente a los partidos políticos. Hemos además avanzado ya en conversaciones para que, por ejemplo, podamos volver obligatorio a los proveedores de los partidos que las facturas nos permitan identificar si se trata por gastos ordinarios o de campaña y en qué entidad federativa específicamente, porque si bien andamos nosotros fiscalizando campañas locales, el RFC de los partidos es el mismo porque es una misma persona moral, y eso no nos permite distinguir muy bien dónde están realizando los gastos. Entonces yo creo que con estos avances, tanto en la coordinación entre la autoridad fiscalizadora política y el sistema tributario, pues vamos a poder tener una ganancia doble, porque no solo es que nosotros podamos fiscalizar mejor, sino que el propio SAT tenga mayor información sobre la propia conducta de los actores políticos, que pues también son contribuyentes y también deben de pagar su impuesto sobre nómina, etcétera, etcétera. Oye, Ciro, ¿quién va a tener acceso a esta información? El INE, bueno, desde luego ustedes, los partidos políticos, los candidatos, ¿va a poder un candidato ver qué está haciendo su compadre al lado o no? No, los partidos políticos, y en eso vamos a avanzar, va a haber un módulo de transparencia para ver cómo han gastado, pero quien tiene posibilidad de saltar, trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal es la autoridad fiscalizadora, pero no podemos revelar pues precisamente datos confidenciales de particulares, de tal manera que solo es acceso para la autoridad electoral. Nosotros ahí encontraremos hallazgos, y toda la parte que hacemos pública de nuestros informes y dictámenes es información testada, es decir, borramos el RFC de una persona física, su domicilio, en fin, porque pues no ha cambiado los derechos ni de los contribuyentes, ni de los usuarios del sistema financiero, de los propios ciudadanos, ahora con la Ley de Transparencia y Protección de Datos. Lo que estamos haciendo es un intercambio entre autoridades y sabiendo pues que es información sensible que no puede uno estar divulgar, claro, distribuyendo sin
el debido cuidado, ¿no? Ciro Murayama, consejero del INE, muchísimas gracias por la entrevista, se nos acabó el tiempo. Adiós, Ciro. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, un gusto como siempre. Muchas gracias, Ciro. Gracias. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Si quieres saber más de